Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en 3 puntos. Hoy, 22 del mes de diciembre, a 2 días de celebrarse ya la cena navideña, 24 de diciembre, donde se reúnen todas las familias, una cena totalmente con sentimiento cristiano, y donde prácticamente la unidad familiar aquí se refleja y sobre todo en un ambiente de paz, de alegría y de gozo. Así que le deseamos desde nuestro programa en 3 puntos estas felicidades a todos nuestros ciudadanos que están con nosotros. Hoy vamos a tener un programa fuera de todo lo que son los temas políticos y esas cosas. Vamos a hablar esta noche con el doctor Orlando Sturla, broncocopista, neumólogo, y sobre todo este es el momento de poder hablar de esto porque hay muchas enfermedades, muchos virus broncopulmonales y otros virus más que nosotros vamos a tratar en la noche de hoy. Pero siempre acompañándonos Javier López para tratar los 2 temas. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de prevención de los virus respiratorios. Bienvenidos. Buenas noches, doctor. Qué placer tenerlo por aquí una noche como hoy. Mucho gusto siempre estar con ustedes. Un honor, sobre todo, este programa siempre informativo. Así claro, es. Presente y activo. Y así es, doctor. Y usted siempre nos satisface tenerlos acá porque trae siempre informaciones que son del momento. Un momento donde hay muchos virus que sabemos afectan la salud. Hay personas que tienen la gripe, hay personas que tienen otro virus estomacal y muchos virus más que se dan en este momento por cambios climatológicos. Y nos gustaría que usted nos pueda poner al día con esto. ¿Qué pasa, pues, sobre todo en estos momentos donde hay tantas mezclas de virus que está afectando prácticamente hasta la parte laboral? Hay personas que tienen hasta un mes de licencia y esas cosas. Me gustaría que nos orientara sobre eso. Sí, tú sabes que desde octubre la gente ha estado viajando desde el año entero o ha recibido familiares. Ajá. Y yo los otros días me preguntaba, wow, pero si soy yo que recibí 87 amigos y familiares, yo me imagino cuánto recibirá el pueblo dominicano. Exacto. Entonces, y eso es muy importante porque juntarse y compartir la parte del cariño, la amistad, eso es importante, porque la gente con eso no se enferma. Ahora, cuando hay alguien enfermo, yo creo que estamos claros después del COVID, que la gente está previniendo que el otro se enferme, se pone una mascarilla. Yo soy de lo que digo que la gente debe poner una mascarilla si está enfermo, porque así los demás saben que está enfermo. Pero hay mucha gente aquí al revés. Aquí la gente se pone la mascarilla si no tiene nada, para que no se le pegue. Y tú dirías, bueno, ¿cuál tiene la razón? Sí. En otros países del mundo, si está enfermo se pone mascarilla para que así los otros sepan que tienen que tener cuidado. No es tampoco alarmante. La gente me dice que ¿cómo que a ti no se te pega? Bueno, porque la mente es poderosa. Entonces, por eso yo creo que hoy en día nosotros tenemos una Navidad muy voluble, donde tenemos mucha fruta, mucha uva, mucha manzana, mucha pera, mucho cerdo, Sí. que tiene entonces ahí todas esas vitaminas que uno quiere. Sí. Y lógicamente vienen los pasteles en hoja y toda esa comida, los turrones, que son buenos. En vez de uno estar tomando vitaminas, pues haga una buena dieta en Navidad. Salga, camina, vaya al sol. Tenemos lluvia. Pues Sí. bueno, el día de la lluvia hay algunos como yo que me gusta bañarme en la lluvia y hay otros que no. El que le gusta el sol, pues salga al sol, camine, muévase. Y si usted está enfermo, no espere tener 7 días con fiebre, ni tampoco llevar el niño que tenga o nieto a los 10 días, porque entonces recircula toda la enfermedad. Y ahora tenemos todavía mucha influenza A y B, muy pocos casos de COVID, pero sin embargo hay primos del COVID de la influenza y también que se parecen al COVID, se parecen a la influenza, donde solamente se ven en los paneles respiratorios completos, que todavía siguen siendo muy caros. Entonces la población general, el 80% de la gente no puede acceder a eso, y en los hospitales menos. Entonces tenemos un panel corto, que por lo menos el panel corto tienen las 4 principales, y realmente ahí se puede ver. Pero si usted tiene un paciente que tiene influenza A, por ejemplo, o influenza B,
la familia entera, si tiene síntomas, no necesita, mi manera de ver, desde el punto de vista económico y preventivo, lo que debe hacer es tomarse los medicamentos preventivamente. Vaya a su médico, dígale, mire, mi familia, hay alguien que tiene este tipo de virus, y entonces se maneja eso. Y por favor, los médicos utilicen antivirales, no utilicen antibióticos, no vuelvan otra vez con la citromicina ni con la amoxicilina clavulánico para los virus. Exacto. Eso solamente sirve para una neumonía que crónica. Se complicó con un virus y se complicó con una bacteria que no tiene sentido. Entonces está malgastando el dinero, igual que los esteroides. Los esteroides hay que tener en cuenta, porque ya estamos claros que solamente el COVID utiliza esteroides, que después los otros virus ninguno. Y que si es un asmático, pues mejor utilice sus medicamentos habituales y vaya donde su médico de cabecera o donde su neumólogo o al alergólogo o al pediatra, el médico que lo pueda asistir. Ahora se destapan y se van todos los médicos fuera del país o dentro del país, se cierran muchas consultas, y lo peor del caso no es eso, porque siempre existe médicos virtuales, médicos de emergencia, médicos que le hacemos su receta virtual. Entonces yo creo que una cosa importante es la farmacia. La farmacia, los laboratorios cierran el día 15 y vuelven el día 7, no piden antivirales. Entonces la gente llega a la farmacia y le dice, no hay antiviral. No, dígale por favor que usted no pidió antiviral, que sí hay antiviral en los laboratorios, que no existe una ausencia de antiviral, que la farmacia, como lo piden a los 90, 120 días, no lo pagan hasta enero, febrero, y lógicamente los laboratorios no le envían. Pero si ellos dicen, en este año vamos a tener tanta cantidad de virus, como todos los años, sí, que lo hablamos, ¿verdad? Claro. Justamente yo creo que hay que prevenir y hay que comprar la cantidad necesaria de antivirales que no se dañan, pues son pastillas y jarabe. Ahora, doctor, hay un detalle que me llama la atención, la alta incidencia que se ha dado este año con la influenza. Ha atacado bastante la influenza con respecto al año anteriores, sí, y fundamentalmente en niños menores de 10 años. Sí, realmente, déjame decirte que este año la influenza ha dado más duro que todos los años, porque ha venido con un brote continuado desde julio para acá. O sea, julio hasta diciembre ha sido impresionante. Por eso yo te digo que las farmacias debieran tener siempre mucha cantidad. En los antivirales también, yo creo que los gobiernos, los seguros, la medida preventiva, ¿cuál es? Es que los seguros y el gobierno exija, el gobierno y salud pública exija que dentro de los seguros el tratamiento de la influenza sea compatible, que sea aceptado, porque la mayoría de los seguros no cubren antivirales. Entonces, lo que estamos haciendo es que la gente no se trata. Comienzan los niños, después vienen los padres, después vienen los tíos, después vienen los abuelos y después caen la gente en intensivo. Llenamos los intensivos y las clínicas de influenza cuando se pueden manejar preventivamente. Y voy a hacer una nota donde también la gente vaya a ponerse la vacuna. El PAI es un centro que trabaja muy bien de vacunas y es gratis. Y trabaja el año entero. Y tiene vacunas de influenza, vacunas de neumococo, que es muy importante el neumococo. Fíjate, paradójicamente hemos tenido menos neumococo porque la gente se ha vacunado más de neumococo. La vacuna Chingri, que después de los 50 años de herpes, todavía está muy cara, pero la tenemos en el país. Y luego está el Booster, o sea, la difteria, pertussis y tétano, que es una gran vacuna y dura 10 años. Entonces yo creo que la gente se vacuna en un 5-30%. Fíjate, yo logro vacunar un 30-35% de los pacientes míos que van habitualmente y se vacunan. Y yo siempre digo, vaya a esos centros de salud, pero la gente va y se vacuna en la consulta. Y lo más importante es que la gente tenga un acceso y que tenga una idea, porque la gente se da cuenta cuando se pone vacuna, no se enferma, o se enferma menos, o le da más suave. Hay algunos pacientes, especialmente los que son alérgicos a la clara de huevo, que puede ser que la vacuna de influenza le caiga un poquito mal. Ok, vamos a irnos a las pausas, doctor, porque todos estos temas son interesantísimos.
Pero vamos a la pausa comercial para seguir con este tema, porque hay muchas personas que están interesadas en escuchar esas recomendaciones suyas, sobre todo en este momento, y que hay mucho en cama también en sus hogares. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones de temas médicos. Hoy estamos relax, nada de problemas. Sabemos que hay muchos problemas, pero no queremos llevar problemas a ningún hogar dominicano. Y sobre todo en estos momentos vamos a brindar con este sabroso jugo de manzana para refrescar aún mucho más la noche. Después de la lluvia. Después de la lluvia. Así es. Pero siempre presente con un sabroso jugo de manzana de rica, que la calidad se impone. Sabor, color y sobre todo con una fruta natural que siempre le llega a usted con la intención de darle también ese momento de salud porque tiene la vitamina C que necesita su cuerpo. Rica calidad de vida. Así es. Doctor Orlando Sturla, amigo nuestro de muchos años. Cada vez que usted viene aquí, dice que ha tenido procesos en contacto con pacientes bastante complicados de salud, desde la pandemia, que fue el momento más complicado que ha habido en tema de pandemia. Usted ha atendido en ese consultorio personas totalmente afectadas y con problemas serios. Sin embargo, usted se mantiene, y lo ha dicho siempre, que tiene contacto con sus pacientes, pero nunca se ve contaminado y afectado. ¿Es porque tiene buena inmunidad? ¿Es porque esa defensa es tan alta? ¿O es porque, como usted dijo, la mente le ayuda a que eso no suceda? Entonces, ¿cómo dominar la mente para que ese tipo de enfermedad, sin medicamentos, sin vacunas y con contacto, no le llegue a la persona? Bueno, déjame decirte que yo creo que lo primero es la mente. Por eso la salud está basada en mente, cuerpo y espíritu. Y yo agrego la parte social, la parte ambiental. Entonces, si uno se asusta en cualquier enfermedad, se va a enfermar. Cualquier enfermedad. Siempre va a ser peor un concepto de lo que tú piensas. Pero también está la parte de la alimentación y la parte general. La gente cada vez come más fruta, menos fruta y más pastillas. Y han cambiado la pastilla por la fruta. Cuando yo le pregunto a los pacientes nuevos, yo le digo, ¿usted come fruta o come pastillas? No, yo me tomo una pastilla de vitamina C, una de 10 pastillas. Digo, pero si tú te comes un huevo, una naranja, una uva, una lechosa, un aguacate, un chicharrón. También. Porque hay que comer una mezcla de grasa, una parte de carbohidratos, de proteína. Eso es importante la alimentación. Y luego está basado en el ejercicio. Hacer ejercicio con salud, con dedicación. Hay gente que lo va a hacer de diferentes maneras. Pero lo más importante es hacer ejercicio mental, entendiendo que va a servir para la salud. Y hay un momento donde tú verás que lo que tú te alimentes, lo que tú hagas, va a ser saludable. Por eso yo siempre he sido saludable, no importa la edad que yo he tenido. Y mi papá, que era pediatra endocrinólogo, y mis tíos, que eran médicos, pues, y mi mamá, que siempre se preocupaba por la alimentación. Pero te voy a decir una cosa que tú dijiste entre batidores. La gente lo tumba, la gente se queda acostada y ahí es que la gente se pone mal. Y eso pasaba en el COVID. Trancaban a la gente, lo mascarillaban, estaba solo y esa persona no comía, no se hidrataba, no se movía. Es importante hidratarse, alimentarse, comer y salir. Y nosotros tenemos la bondad del sol. Yo cojo sol todos los días. Sí. Es importante el agua. ¿A qué hora es recomendable el sol? Yo siempre digo que a primera hora de la mañana. Pero hay gente que por una razón a esa hora está trabajando. Pero hay otra gente que sale un momento al sol. Y el sol de ahora casi no quema. La gente se pone mucha crema. Por eso la gente está tomando muchísima vitamina D. Si no, no fuera así. Pero uno debe salir en cualquier momento del día. Sale a 15, 20 minutos. Yo le recomiendo a los pacientes, párense en la ventana. Si no quieren un sol muy intenso, donde está protegido. Los carros casi toditos tienen un protector sin embargo, uno se quema. Entonces, yo creo que el sol es importante
y la alimentación indudablemente. Y luego hay muchísimas vacunas orales, hay vacunas preventivas, hay muchísimas vacunas que se pueden utilizar preventivamente. Y los exámenes que la gente se hace también pueden ser preventivos. O sea, el hecho de uno decir, déjame ver cómo está mi inmunidad, déjame ver cómo están mis defensas, como dice la gente. Entonces tú le haces un examen sencillo, básicamente. El que tiene sinusitis debe curarse la sinusitis. El que tiene bronquitis también. Lo ideal es que la gente no fume, que no beba mucho, pero por lo menos que no fume. Hay alguna gente que se va a morir sin fumar y hay otros que van a vivir fumando. Pero es relativo, porque muchas veces yo creo que está basado en como tú decías, la mente. La mente domina el cuerpo. Doctor, hay algo que, perdóname Javier, hay algo que ustedes también, yo como también paciente suyo, hemos llegado con situaciones de momentos gripales, virus y eso. Y una de las recomendaciones suyas que siempre le agradezco y sé que a la gente le va a caer bien, y es en el sentido de que muchas veces voy yo hasta incluso inundado, bien congestionado. Y usted lo que dice, no te voy a recetar más nada, vete a la playa. Y en la playa te dan baño de agua de sal, en la playa te zambulle y tú verás que no tienes problema. ¿Eso es recomendable? Sí. ¿A qué tipo de virus es recomendable hacer esa acción? ¿En qué momento? Para cualquier virus. Mira, una de las cosas que yo hago es eso. Independientemente de que me bañe 1, 2, 3, 4, 5, a veces que amerite. Yo si puedo meterme en una piscina, si yo puedo entrar a una playa, o como te decía, lluvia natural, cada uno tiene su adaptación, pero el agua es una de las mejores cosas para eso, sobre todo el drenaje general. Hay gente que vive con una botellita, pero no se mete al agua. Entonces, lamentablemente las botellas tienen con el sol cambios generales que pueden ser carcinogénicos. Los cambios. O sea, el plástico, sí, fíjate sí. que este tipo de productos ya no se utiliza en plástico. No. Se utiliza cada vez en otra forma más degradable. Cartón, biodegradable. Donde se pueda, cuando eso se pone al sol, pues se mantiene el producto adecuadamente. Correcto. Con su mismo sabor. Y eso pasa con muchísimas cosas. Y luego está el supermercado, cada día debiera hacer una promoción más de cosas de salud. Nosotros, cada vez la gente ahora lee qué tiene, qué no tiene. La gente está más preocupada por el azúcar, pero no se preocupa por cuánta proteína tiene, qué realmente beneficio tiene algo. Y la gente tiene un tema de lo que se llama la necesidad. O sea, ¿qué yo necesito en un momento X y qué será de mi salud? Esa es la parte drástica. Después los medicamentos están ahí. Los medicamentos están ahí, pero deben utilizarse de manera correcta. Y es importante que el que no sea médico deje de estar recetando. Claro. Porque yo todos los días veo muchos pacientes con efectos secundarios de un vecino, de un amigo, de quien sea, que con mucho cariño intenta mejorarlo, hacer una bondad, pero no es médico. Porque yo siempre le digo a la gente, usted no se pone a arreglar el carro solo, ni coge el Google para arreglar su carro. Usted lo lleva al mecánico. Ni se pone a construir una casa con el inteligencia artificial. Usted llama a una gente que le haga la casa. Y si no, la casa se va de lado. Puede ser que usted tenga una orientación y que usted más o menos tenga una idea. Y lo más importante de todo, como siempre le digo, es que la gente esté orientada. El que es alérgico a aspirina sabe que no puede tomar aspirina. El que es hipertenso tiene que tener cuenta de qué tomar. El que tiene trastorno de ritmo tenga cuidado. El que tiene diabetes tiene que tener cuidado. Los médicos tienen que tener mucho cuidado con el uso extraordinario que se hace de esteroides de una manera ilimitada, impresionante. Eso que usted dice, doctor, de no llevarse de receta de amigos, de vecinos y de algunos que siempre están recetando. Hubo uno que usted sabe que los ojos son muy delicados. Sí. Y el oftalmólogo le recetó una gota por una gota que era y dejó ciego de un ojo a una persona porque se llevó de la gota que estaba utilizando el vecino y la gota no era para ese ojo. Sí, además puede ser por glaucoma o por otra causa
y entonces te va a hacer daño a los... Así va es. Vamos a irnos a nuestra pausa comercial ya, a nuestra segunda pausa, para continuar con estos temas. Vamos arriba y regresamos. Bien, y continuando con nuestro programa, estos temas interesantes, temas oftalmológicos, ya lo dijimos, pero fue de otro caso que queríamos mencionar, pero estamos en temas de neumonología, de lo que sería estos temas que tienen que ver con los pulmones o bronquios y las enfermedades gripales que están afectando el país y también el mundo, porque mucha gente de los Estados Unidos que está en el frío, vienen aquí con sus familiares, pero vienen con una gripe fuerte por el cambio de temperatura. Me gustaría que habláramos de eso también. Doctor, hay un detalle que me llama mucho la atención. Muchos neumólogos en las redes sociales y en los periódicos han dicho que el 2025 fue o es un año con muchas enfermedades neumológicas y muchos virus que nos iban a atacar. ¿Cómo se ha ido evolucionando y cuáles son esos virus que están atacando a la población dominicana? Pues mira, vuelvo y te recalco en el panel completo. El panel completo, tanto de bacterias como de virus, es muy fácil, se realiza, y la ventaja de eso es que tú en 3, 4, 5 horas ya tú tienes el resultado y no tienes que esperar 5 días de un cultivo que podría ser negativo en el caso de los virus. Entonces, yo creo que hoy en día sale más barato hacer un panel respiratorio que usted pasarse 10 días, 15 días aplicando medicamentos. Lógicamente, acuérdate que los médicos quizá han dejado por la tecnología y la gente no se da cuenta cuando tú te sientas y hablas con el paciente y le preguntas, que es lo que se llama la semiología. La semiología es el diagnóstico más importante que hay. Sentarse, que hablar con el paciente y que el paciente te diga la verdad, porque a veces el paciente oculta cosas. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay mucha droga, hay mucho cannabis, mucha marihuana, hay mucha cocaína. Mucha juca. Hay mucha juca, pero el de la juca te dice, hay juca. O el que utiliza electrónico, o el que fuma puro, que todos hacen daño, uno más, uno menos, uno es más aditivo, otro menos aditivo, y quizá empeora una cosa. Pero lo más importante de eso, ¿cuál es? Que en ese proceso de cambio ambiental y de hobby que tú hagas, puede venir un germen más frecuente. Por ejemplo, los diabéticos hacen una enfermedad más frecuente, los bebedores también, los hepáticos también. Los asmáticos, paradójicamente, aunque lo han atribuido los que más se enferman, son los que menos se enferman en enfermedades respiratorias infecciosas. Los que más se enferman son los pacientes fumadores y los pacientes ocupacionales, que trabajan en un sitio donde puede generar una infección. Todavía el número 1 es la influenza. La influenza sigue siendo el número 1. ¿Pero por qué es así? Porque la mayoría de la gente se hace una prueba de influenza. Pero si se hicieran un panel, veríamos que la influenza va pegada junto con el rinovirus enterovirus y el virus sincitial. Fíjate tú, hay otros virus más que pueden subir o bajar en el año. Y de vez en cuando tenemos alguna bordetela, tenemos los micoplasmas, que tú te das cuenta por la forma de características. En el caso de las legionelas, son más complicadas. Y justamente la clamidia, que la gente cree que es venérea, es respiratoria. Que son lo que llaman los atípicos. Entonces, la enfermedad atípica es un 30%. El neumococo, a partir de la vacuna, hizo un movimiento drástico de reducción. Y la vacuna funciona, es de las mejores vacunas. Después del polio, de la difteria, pertussis y tétano, yo creo que la tercera vacuna es la de neumococo. La influenza hay que ponérselo cada año. ¿La influenza dónde proviene la influenza? Su origen de la influenza. Son coronavirus. Son coronavirus igual que el COVID. Pero la influenza sigue siendo número 1 de diagnóstico de tiempo. Entonces, el gran problema de muchos médicos es cuando se encuentran con otro virus que no manejan. Entonces, la gente tiene que aprender siempre continuamente. Yo, después de neumología, yo hice un PhD de virología y aprendí muchísimo. Coincidió
con la etapa del 2009, el 2010, Ok. era el H1N1. Sí. Y déjame decirte que me cambió la visión de lo que era la virología. La chikungunya, ¿qué virus es ese que también es un virus que está afectando? ¿Y en qué se diferencia de la influenza? Bueno, la ventaja de la influenza es que tú le das oseltamivir y el paciente drásticamente mejora. Es decir, se lo toma correctamente, salvo excepción algún paciente X. Y la mayoría de los alérgicos, o sea, los que son alérgicos a aspirina, los que son alérgicos a penicilina, se lo pueden tomar. En el caso de la chikungunya, ningún médico se le ha ocurrido tratar la chikungunya, igual que el dengue, ni tampoco el Zika. Esos son 3 tipos de virus que hay un programa que se llama, que incluyendo el virus de la fiebre amarilla y del Nilo, que son más o menos primos relativos, y donde hay un panel de esos virus que se hace muy bien y que tiene muy buen precio. Entonces, cuando uno sospecha de un tipo de virus, por eso la gente que toma aspirina tiene que tener mucho cuidado cuando tiene fiebre, porque podría tener un dengue. Nosotros tenemos un dengue endémico. Sí. Aquí no hay, porque hay agua limpia, aquí hay mucha vegetación, Sí. hay poca malaria. Sin embargo, Haití es lo contrario. Haití tiene mucha malaria y poco dengue, entre comillas. Entonces, cuando tú vas a Haití y vienes con fiebre rara, tú piensas más en malaria. Aquí tú piensas más en dengue. El dengue es frecuente. Paradójicamente, ahora que está lloviendo, que tenemos sol y lluvia, es muy probable que vayamos a tener muchos cuadros de dengue. Así que, ojo los médicos y los pacientes. Si ustedes ven que tiene fiebre, que no se le quita con ninguno de los antipiréticos habituales, piensen en dengue, tengan cuidado. En esta semana pasada, familiares nuestros, niños, han tenido influenza y el cruce o la sanación ha sido muy rápida con los tratamientos que se aplican. Sí. Incluso el COVID te podía durar 10, 12 días para tú Y hasta 15. pasarlo, hasta 15 días, pero la influenza tú lo pasas en 3 o 4 días. Sí, realmente el medicamento de la influenza, el oseltamivir, es fabuloso. Es un gran medicamento y yo creo que, fíjate tú, no ha habido sustituto. No ha habido sustituto. Hay otros más que se utilizan para la B, pero si son A, debe ser oseltamivir. Pero en el caso de la influenza B y de otros virus primos, se puede utilizar otros medicamentos que también va muy bien y existe. Y a veces Pero, y opcionalmente. tan rápido así, Sí, 3 o 4 es días. drástico. Yo creo que no hay nada. La única cosa que se parece a la rapidez es los inhaladores. O sea, cuando tú un asmático le das un inhalador y el paciente se mejora, así mismo la fiebre con el oseltamivir. Pero hay algunos pacientes que se quedan acotados, que se quedan trancados, que no se hidratan, que no alimentan, que no salen. Esos pacientes, mientras más oscuros están, más duro le da. Por eso yo le digo a la gente, párese, hidrátese, coma. Mientras más usted se mueve, el virus va Usted mejor. incuba más el virus acostado y oscuro y cerrado. oscuro también. Pero también hay otro tema, doctor, porque esos virus a veces son virus neumológicos, sin embargo, se combinan con problemas estomacales, se combinan con vómitos y diarrea. ¿Por qué ese virus hace una reacción diferente en ciertos cuerpos de personas? Y se complica más la situación en un momento determinado con lo que usted está diciendo. Sí, la mayoría de los virus respiratorios engañan. Pueden venir con un trastorno de la piel, con un rash, con el COVID, muchas veces. Puede venir con una neuropatía, dolor articular, malestar. Si viene fiebre, es más fácil. Pero hay pacientes que no tienen fiebre. O la gente se está tomando un antipirético y entonces, como dirían los pacientes, están enmascarando la fiebre. La diarrea es muy frecuente en la patología respiratoria. Fíjate que los rinovirus, enterovirus se juntaron y hay patología de vía respiratoria con patología digestiva. En el caso de la influenza, paradójicamente han venido muchos casos que solamente han tenido diarrea y fiebre. Y claro, tú le haces coprológico y un sinnúmero de exámenes asociados a eso y después te das cuenta que lo que tiene es una influenza. Una influenza, así es. Vamos a la pausa. Vamos rápido con la pausa para nosotros
poder continuar con más preguntas al doctor de estas orientaciones que está dando, sobre todo en este momento que sabemos que hay muchos virus y hay personas bastante afectadas. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, y ya en los últimos minutos finales del programa tenemos aquí al doctor Orlando Sturla, médico especialista en temas de la salud, sobre todo neumología y esas cosas que son un virus que están afectando ahora mismo el país. Nuestro país está complicado con el tema de que tiene un clima bastante variable y un clima húmedo. Entonces, eso ayuda mucho a que estos virus se incuben y quizás el tiempo que tiene para desaparecer sea más prolongado que esas recomendaciones que usted dice de ponerse a caminar, salir, hacer ejercicio, siempre y cuando el paciente pueda hacerlo. No tiene que ser un recorrido. He salido alrededor de su casa. Dando moverse, caminando. Bien hidratado y bien comido, para que no se vaya a marear. Sí, claro. Doctor, entonces, dígame una cosa. El tema de los medicamentos, porque tenemos muchas personas que consultan la inteligencia artificial y a veces cuando llegan al consultorio del especialista, también tienen una medicación equivocada o han perdido tiempo en llegar al especialista y se complica la enfermedad. ¿Qué recomendación tiene usted con ese tema, sobre todo con la tecnología ahora que está a mano? La tecnología de la inteligencia artificial. Mira, yo cogí un curso de inteligencia artificial y otras cosas más. Y duré 5 días aprendiendo, cosas que no tenía que ver con medicina, que ya yo pensaba que me la sabía. Pero siempre uno aprende. Y para mí fue de gran sorpresa las innumerables cosas que yo aprendí y las que me faltan por aprender. Y yo era el que menos sabía de eso. Sin embargo, lo disfruté. Pero lo más importante de los profesores era, porque era práctico y teórico. No era de que, no, era práctico, vamos a hacerlo. La inteligencia artificial, usted tiene una computadora, usted tiene un teléfono y usted le va enseñando a ese teléfono, a esa computadora robot, todo lo que usted quiere que vaya adaptando. Y los médicos, es imposible que le metamos todo lo que hay en la literatura médica, porque hay cosas que no están escritas o que no están en las redes. Entonces, más o menos tiene la experiencia tiene una idea general. Y todavía la cabeza del médico frente a la inteligencia artificial está por encima de eso. Ahora, es más práctico porque tú te pones básico, pero sin embargo, yo dándole clases a los alumnos, virtuales, etcétera, una vez hice un examen mundial, donde muchos médicos especialistas estábamos dando clases y donde coincidía que dábamos los exámenes. Coge usted el libro y este de la inteligencia. Ganaron lo de los libros, porque los libros son mayores. Ahora, tú sabías dónde buscar. Eso es importante. Si tú no sabes dónde buscar, es más fácil buscarlo en la inteligencia artificial, en la computadora. Y yo creo que hay que sopesar cada uno. Pero lo más importante es tener cuenta, porque muchos de esos detalles no están actualizados. Y tú puedes tener un tratamiento de una bacteria, de un virus o de un cáncer, por ejemplo, y resulta que ese no es el tratamiento actualizado. Entonces siempre me decía un cirujano que no iba a sustituir la inteligencia artificial. Y digo, yo quisiera ver un robot trabajando como tú, con la especialidad tuya. ¿Cuánto le va a costar a un robot? Además, un robot puede estar ahí, pero ahora la medicina robótica tiene que tener 2 cirujanos parados ahí. Por eso es tan cara. Para que los que están trabajando con robóticos, si tienen alguna emergencia, los que van a entrar son los otros médicos. Sí. O sea, es muy interesante. Yo hago, por ejemplo, ingeniería robótica, endoscopía robótica desde 1991. Entonces, la parte general de lo que se llama la medicina intervencionista, que yo soy subespecialista en medicina intervencionista, el primer neumólogo intervencionista, donde todavía nosotros tenemos en el 99% de los hospitales de este país, no existe ninguno de los artilugios, de los equipamientos que nosotros tenemos que necesitamos. Aquí hay 300 médicos neumólogos, 30 y pico de neumólogos pediatras. Hay 250 por medio
neumólogos y 20, 30 cirujanos torácicos, y todavía nosotros en todos los hospitales de la República Dominicana no tenemos los medicamentos, los tratamientos para eso. Hablamos, nos sentamos y volvemos otra vez. Y vuelvo y te digo, los paneles respiratorios, que son una cosa obligatoria, sobre todo en este tiempo, donde tú puedes afinar el tratamiento y en vez de malgastar en consulta, tratamiento, y al final de cuentas ese paciente se cansa, lo lleva a un familiar a la clínica, le hacen un panel y el paciente tenía 2 meses con un proceso que no era diagnóstico. Por eso yo creo que hoy en día, me da pena decirlo, en la mayoría de los países que son de categoría entre nosotros A, la medicina básica es malísima. La medicina básica es malísima, porque tú vas a un hospital y dura 18 horas. No te atienden, no te hacen pruebas y tampoco te dan tratamiento. Yo no lo entiendo. En este país yo lo entiendo que no hay manera de tratamiento, pero tú vas a Estados Unidos y pasaste 18 horas para que te digan, para que tengan que venir a Santo Domingo, como vino un paciente. Y yo hacerle una previa a las 5 horas, el paciente tenía una influenza. Y allá no le pudieron decir que tenía una influenza. ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, viene al tercer mundo, al cuarto mundo, a que le hagan diagnóstico de influenza. ¿Te entiendes? Claro. Entonces, esos son países catastróficos. La medicina primaria, que es la que tiene la base preventiva, sí, es la que nosotros, es la más barata, es la que nosotros tenemos que afinar. El reto es para que, me da pena decirlo, para que los políticos se ganen dinero. Pero la medicina base preventiva es una medicina paciente a paciente, paciente examinado, medicina que tiene que ser básica, no es la tecnología. Yo puedo estar con un estetoscopio y hago diagnóstico igualito que si tengo computadores y lo que sea. Doctor, entonces usted está de acuerdo que, aún siendo un especialista, porque una de las primeras situaciones que se da es que la atención primaria, en vez de llegar al especialista, primero pase por un médico general, ese médico general haga referimiento. Y si usted tiene tal o cual situación, lo refiere al especialista, entonces el especialista ya va seguro con lo que está pasando. Sin embargo, nosotros por costumbre, sobre todo en nuestro país, primero a donde el especialista, si nos duele la cabeza, que quizás no tiene nada que ver con un virus que lo cura el doctor especialista en neumología. Sin embargo, está gastando dinero con un especialista equivocado y tiene entonces que ser referido hasta otro especialista. ¿Cómo usted ve ese proceso todavía aquí en Dominicana? Yo creo que, mira, España, por ejemplo, es un país donde los médicos de atención privada, primaria, son especialistas. Puede haber médicos generales, puede haber médicos de diferentes especialidades. La emergencia igual. La emergencia tiene, por ejemplo, el hospital donde yo me formé, 3.800 camas, una emergencia de 1.000 y pico de metros, cuando tú podías ingresar, operar y hacer. Y tú tenías diferentes especialistas que podían ayudar a cualquiera que estaba. La medicina de atención primaria, puede haber médicos generales, puede haber varios grupos, pero es como lo intensivo. Tiene que haber un grupo de médicos que tengan una visión general y donde se puedan ayudar e integrar. Sale más barato tú ir directamente a tu médico de cabecera, especialista, que da vuelta a 15 médicos. Porque al final de cuentas, está gastando más, está gastando tiempo, está contaminando a todo el que tú estás viendo y resulta que al final de cuentas no te curaste. Entonces yo creo que la medicina de especialidad siempre es mejor. Es mejor formar especialistas que tengan buena base. En el caso de los cirujanos, que sean base quirúrgica, y los internistas, base de medicina interna. Y los pediatras, de pediatría. Esa base es importante y después tú eres especialista. Yo soy primero médico general, después yo soy internista, después yo soy neumólogo, después soy yo, voy sumando todo lo que yo quiera, pero al final de cuentas, primero yo soy médico. Cuando tú llegas y te duele la rodilla y tú has venido porque estás tosiendo, yo te veo y digo, mira, tienes esto, ve al ortopeda y te sirvo de un médico general. Pero los médicos generales comienzan a indicar 70 medicamentos, 70 pruebas y al final de cuentas no saben. Y la mayoría de los médicos que se forman son malos, no saben nada. Esa es la realidad. Puede haber algunos, pero cuando la gente termina, el que no hace
vida hospitalaria, el que no hace base hospitalaria, no tiene práctica. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Sí, aquí terminamos nosotros la noche de hoy, Javier, que el doctor está dando explicaciones Había muchas para que nadie preguntas. se quede sin saber ningún tipo de situación que hacer en un momento complicado de un virus. El doctor ha sido muy claro. Por eso siempre está con nosotros y sobre todo en esta época tan delicada que es la época del mes de diciembre, que entra el invierno para nosotros, aunque no es un invierno intenso, pero sí trae muchos virus por esos cambios de temperatura. Le agradecemos, doctor, como siempre, a nuestro Muchas amigo gracias. estar aquí. Un placer y presente. feliz Navidad y Y próspero próspero año nuevo. Así es, 2026. así es. Felicidades a todos también. Terminamos el programa la noche de hoy. Gracias por su atención prestada y siempre estaremos con ustedes. Mañana estaremos en otro programa en 3 puntos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.